Nos acompaña aquí en el plató, tenemos con nosotros a Jesús Guerrero, que es diputado del Partido Aragonés. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, empezamos hablando por ese plan de ayudas a la hostelería, son muy esperadas, muy demandadas, además ustedes las gestionan desde el Departamento del Gobierno. Se firmaron en el mes de marzo, las conocimos ya meses anteriores y es verdad que hasta el día 25 no se abre el plazo. Tan lenta es la administración, tanto cuesta ponerlas en marcha. Bueno, nosotros desde el Partido Aragonés hemos ahondado y hemos enfatizado en la importancia que tiene la digitalización para hacer mucho más eficiente la administración. Yo creo que tenemos unos funcionarios públicos de categoría, pero hay que seguir agilizando la administración y yo creo que la ley de simplificación administrativa, que de forma pionera hemos hecho en Aragón y en España, creo que es importante para ello. Respecto al tema de las ayudas de la hostelería, es voluntad de este Gobierno y naturalmente del Partido Aragonés volcar gran parte de los recursos públicos en poner en valor a los autónomos, especialmente comerciantes, empresas del sector turístico y naturalmente a los hosteleros. Yo creo que ese paquete de cerca de 50 millones de euros de ayudas, que además es el más potente que prácticamente se ha hecho a nivel nacional, es una muy buena noticia. Podemos saber cuándo empezarían a cobrarlas, ¿no? Porque hay muchas ganas porque llegue ese momento. También hay sectores como el ocio nocturno que siguen aún cerrados. Sí, la verdad es que todo dependerá del número de expedientes. Sin ir más lejos, por ejemplo, a nivel del turismo ha habido más de 9.000 expedientes que han pedido ayudas y que se están tramitando con cierta celeridad. En función de ese número de expedientes, pues serán con más rapidez o con menos rapidez. Pero yo creo que una vez que se tramiten, la gente podrá cobrarlas pronto. ¿Hay una expectativa de cuántas personas se van a poder acoger? ¿Cuántos negocios? No lo sabemos porque, por ejemplo, para lo que son los expedientes a nivel de turismo había una expectativa de entre 2.000 y 3.000 expedientes. Finalmente fueron cerca de 9.000 y, en definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer es poner recursos, agilizar esas ayudas con cierta celeridad y, en definitiva, estar al lado de aquellos que crean empleo, especialmente pymes, autónomos, comerciantes, hosteleros y también, ¿por qué no?, agricultores, ganaderos, gente que lo que hace es vertebrar territorio y fijar población. El último ayuntamiento que se ha sumado es el de Zaragoza. ¿Hay algunos que sepan, que tengan constancia, que han preferido quedarse fuera porque ellas tienen ayudas paralelas? Sí, hay gente que me consta que lo está valorando, pero realmente yo creo que van a entrar gran parte de los ayuntamientos de Aragón. Es decir, no tendría sentido no entrar a pedir ayudas para favorecer a los autónomos, en este caso a los hosteleros de Aragón. Yo creo que es una muy buena noticia y hay que poner en valor esa voluntad que el propio vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, todo el Gobierno tienen en potenciar a nuestros hosteleros, a nuestros autónomos aquí en nuestro territorio. Hablaba usted del turismo, estamos a las puertas del verano. Se comentaron también que se iban a crear unos bonos turísticos para incentivar esa movilidad en Aragón y también unos especiales para balnearios. ¿Podemos saber algo más? Sí, la verdad es que estábamos un poquito pendientes de cómo evolucionaba la vacunación, cómo evolucionaba ese estado de alarma que al final, a partir del 9 de mayo, está cambiando el paradigma y precisamente estos días se reúnen los consejos interterritoriales de sanidad de cara a tomar nuevas medidas. Nosotros lo que no queremos es tomar medidas de forma apresurada, es decir, en cuanto ahora ya se está desbloqueando todo, rápidamente podemos decir que se van a poner en valor esos bonos turísticos, yo creo que serán las próximas semanas y eso incidirá de forma importante en un sector que es clave como es el turismo en Aragón. Otro sector por el que hay una apuesta importante es el de las energías renovables, energías verdes. Hay cierta polémica o discrepancias, ¿no? Porque hay algunos municipios que están en contra de esos macroproyectos, especialmente en Teruel, que dicen que podrían afectar a su paisaje o entorpecer, por ejemplo, otros sectores como pueden ser el turismo rural. ¿Cómo se va a solventar un poco esto? Es decir, ¿qué voz o qué papel se va a dar a los municipios para que puedan negarse a estas instalaciones de parques? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que el sector de la energía, las energías renovables, es un sector estratégico para Aragón. No solo a la hora de crear empleo, sino también de fijar población y a nivel también de potenciar a los diferentes municipios. En segundo lugar, tal y como dice siempre Arturo Aliaga, nosotros cumplimos escrupulosamente la ley. Es decir, ha habido parques y autorizaciones que se han hecho y hace pocos días me consta que hubo una denegación porque el impacto medioambiental no lo cumplía un parque. Está la ley, hay que cumplir la ley y nosotros lo que hacemos es cumplir la ley. Y en tercer lugar, también están los municipios en donde en base a su ordenación urbanística también tiene mucho que decir. Yo creo que el hecho de que haya un porcentaje mínimo pequeño de municipios que a lo mejor en función de su realidad no quieran esos parques, están en su derecho y naturalmente también nos consta que hay un 90 y tantos % de municipios que sí que lo quieren. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, pero sin perder de vista que la energía renovable va a ser un vector estratégico de crecimiento y de creación de empleo en Aragón. Me gustaría también preguntarle por cifras, porque usted está en la Comisión de Hacienda, que a veces los temas son complejos, ¿no? Pero a ver si podemos hacer pedagogía
con un titular que habla de que, según las cifras, las estimaciones, podríamos haber cerrado Aragón el año 2020 con un superávit de 58 millones de euros. ¿Cómo se entiende esto, ¿no? Que haya sobrado un dinero con las necesidades que se plantean, ¿no? Las peticiones para reforzar personal, para llegar a otras cuestiones que están sobre la mesa? Bueno, yo creo que el tema de lo que son la contabilidad presupuestaria de la Administración siempre suele ir a un año posteriori, ¿no? En definitiva, yo creo que eso lo que hace lo que pone en valor es que el Gobierno de Aragón hizo bien los números. Hizo bien los números porque yo creo que, independientemente de la situación tan complicada que hemos vivido, se ha reforzado en la medida de lo posible diferentes puestos claves a nivel de sanidad y a nivel de otros sectores también estratégicos y claves para afrontar y hacer frente a la pandemia. En definitiva, yo creo que nos tenemos que alegrar de que el Gobierno de Aragón haya cerrado por esas estimaciones con 58 millones de superávit, y eso pone en valor de que las cuentas del propio Gobierno son saludables. Me gustaría también hablar un poco, no solo de Aragón, sino a nivel nacional. Sobrevuela esa idea de que hay que actualizar los impuestos, que es un poco lo que se nos pide desde Bruselas, ¿no? Desde el Gobierno central se ha hablado de ese impuesto de las autovías, que le escuchábamos a usted en rueda de prensa, después se ha matizado, también de eliminar esa declaración conjunta. Si es verdad que sobrevuela esta necesidad de actualizar impuestos, ¿cuál es la propuesta que llevaría el Partido Aragonés? ¿Por dónde habría que actuar? El Partido Aragonés pide al Gobierno de España que no tenga ocurrencias raras. Una cosa es que el gobierno estatal tenga que hablar con Bruselas, tenga que ver cómo hace que lleguen esas ayudas, pero lo que no hay que tener es ocurrencias raras. Esto es muy fácil. Los aragoneses ya cumplen con sus impuestos a la hora de poder circular por las autovías y por las carreteras. Nosotros lo que pedimos al Gobierno de España es que, en lugar de intentar lastrar a aquellos que cumplen con la Administración, es que invierta en Aragón. Invertir en Aragón es invertir en autovías. Está todavía por acabar la de Huesca a Lérida y algunas por el norte de la provincia. Y, en segundo lugar, que invierta en el tren. Hay una polémica con el ferrocarril, que Madrid no cumple con la financiación de los servicios públicos a nivel de ferrocarril. Lo que hay que hacer es cumplir con Aragón. En Aragón no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Y a nivel de impuestos nosotros tenemos una política clara, y es: hay que crear las condiciones óptimas para que las empresas puedan venir a nuestro territorio. Si las empresas vienen, crean trabajo, crean puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo a la vez pagan impuestos, pero no al revés. No somos partidarios de subir los impuestos y no potenciar a las pymes, a los autónomos y a las empresas que crean trabajo y fijan población en nuestro territorio. Si volvemos en concreto al territorio, en Monzón, usted es concejal allí, además vive allí, y se ha planteado la necesidad de que haya un segundo instituto para cubrir las necesidades educativas de la zona, ¿no?, que van en aumento. De hecho, en las Cortes se aprobó una propuesta para que saliese adelante, hubiese un proyecto. ¿A usted le consta que esté entre los planes más próximos del Gobierno? Bueno, en primer lugar, a nosotros, el Partido Aragonés, nos gusta hablar de educación en el sentido amplio. No tenemos ningún tapujo en hablar de potenciar la educación pública, de potenciar la concertada o incluso la privada. Lo que hay que hacer es reforzar el músculo educativo, y especialmente hacia ese mundo que vamos de la digitalización, donde hay que atraer talento y cambiar esas necesidades de formación que avanzan a una velocidad de vértigo. En segundo lugar, cualquier tipo de infraestructura educativa de peso que esté en el territorio es positiva, pero para eso hay que hacer una valoración por parte de todo el mundo. En este sentido, esto lo tiene y lo lleva el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, el que tiene que ver esas necesidades. En segundo lugar, como ayuntamiento, naturalmente cualquier tipo de infraestructura educativa es positiva, no solo a la hora de reforzar ese instituto público que tenemos, del cual todos nos sentimos orgullosos, sino también a la hora de reforzar cualquier tipo de necesidades educativas que tiene el otro centro, que es el Colegio de Salesianos, donde también nos consta que se está haciendo bien las cosas a nivel también de grados medios y grados superiores. Nos sentimos orgullosos de esos, y ahí lo que apelamos es que entre las dos administraciones hablen y establezcan una serie de necesidades y de proyecciones futuras para que Monzón siga teniendo infraestructuras educativas de peso. Hemos hecho un amplio repaso a la actualidad, pero por concluir, una pregunta de partido. 2021 va a ser un año de congreso. A veces surgen ciertas tensiones dentro del partido. ¿Cómo avanzan los preparativos hacia ese congreso? Bueno, hay una comisión que se creó ya al respecto, se está teniendo reuniones, ahora estamos pendientes de próximas reuniones, y yo creo que al final lo que es importante es poner en valor en ese futuro congreso que pueda venir, poner en valor el papel que tiene el Partido Aragonés en Aragón. En estos momentos, en donde prácticamente vemos inestabilidades, hemos visto mociones de censura en otras comunidades, en Aragón, el Partido Aragonés, con Arturo Aliaga a la cabeza, lo que hace es aportar estabilidad,
aporta centro, aporta moderación, y yo creo que en el próximo Congreso lo que se tiene que poner en valor es eso, el papel importante que tiene el PAR para que Aragón sea más grande en España, en Europa y en el mundo. Pues estaremos pendientes de las próximas noticias, próximos titulares que salgan de ahí. Muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a vosotros.